¿Cómo están, chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a usar propiedades de la congruencia de triángulos para resolver situaciones cotidianas. Está dirigido a estudiantes del tercer grado de secundaria. Estamos trabajando la semana 15. Sé que muchos de ustedes se están preguntando qué es una congruencia, y ya en el trayecto del video les iré explicando. Y estas imágenes que se muestran acá también las vamos a explicar más adelante. Entonces, para conocer sobre la congruencia de triángulos, nos están proponiendo una situación. Nos dice construcción de biohuertos. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma eficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos, César y Estela, quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos los aspectos: distribución del terreno, la cantidad y ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos presentan estas características. Terreno de César. Tiene 2 ángulos de igual medida a 66 grados. Y el lado entre ellos mide 9 metros. Terreno de Estela. Tiene 2 lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. Y finalmente el terreno de Jonathan tiene 2 lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. 2 ángulos miden 66 grados cada uno. El lado de menor medida mide 9 metros. Tenemos un desafío, un reto muy grande. Nos están hablando de los ángulos del triángulo, nos están dando las medidas de los lados del triángulo. ¿Y qué nos piden? Nos dicen lo siguiente: comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. ¿Por qué? Porque los tíos de Jonathan quieren hacer el mismo biohuerto que él, ¿no? Quieren dividirlo de la misma forma, quieren colocar las regaderas en los mismos espacios. Entonces, para resolver esta situación, chicos y chicas, tenemos que conocer lo que es congruencia. Congruencia de triángulos. ¿Qué será la congruencia de triángulos? Nos dice, la congruencia de triángulos: 2 triángulos son congruentes si tienen igual forma e igual tamaño. Miren, la primera característica: tienen igual forma e igual tamaño. Es decir, sus ángulos interiores tienen las mismas medidas y sus lados correspondientes igual longitud. Hasta aquí entonces tenemos la definición de la congruencia de triángulos. Nos están hablando de los lados y nos están hablando de los ángulos. Luego nos dice, dado 2 triángulos ABC y PQR, ahí tenemos estos triángulos, nos dice que el triángulo ABC, este es el símbolo de congruencia, es congruente al triángulo PQR. ¿Y por qué? Por lo siguiente, miren, ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo tita, ángulo tita, ángulo beta, ángulo beta. Este lado está marcado con 3 puntitos verdes y este de acá también. Aquí tenemos una rayita naranja y este lado también. Y en este segmento QR tenemos 3 rayitas moradas, lo mismo que en el segmento BC. Por lo tanto, asumimos que esos triángulos son congruentes. Sin embargo, hay criterios para identificar si 2 triángulos son congruentes.
El primer criterio es lado, ángulo, lado, conocido como LAL. Nos dice, dos triángulos son congruentes si tienen congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por eso nos dice lado, ángulo, lado. Nos fijamos, tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR, ¿no? Ahora miren, el lado AB es igual al lado QP, con los puntitos verdes, son iguales. Los lados son iguales. Esto estamos analizando el lado. Luego nos dice la medida del ángulo ABC, o sea, es este beta, es igual a la medida del ángulo PQR, el ángulo beta. Aquí tenemos ángulos iguales. Aquí recuerden lados iguales. Y finalmente, el lado BC, este lado BC, es igual al lado QR. Por lo tanto, decimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Estamos hablando de lado, ángulo, lado, porque estoy comparando los lados y un ángulo. Ese es el primer criterio. El segundo criterio de congruencia es lado, lado, lado. L, L, L. ¿Y qué nos dice? Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados congruentes respectivamente. Tres lados congruentes. Fijémonos, miren. Lado AB, el lado AB es igual al lado PQ o QP. Estos lados son iguales. Luego nos dice el lado BC es igual al lado QR, las tres rayitas moradas. Finalmente, el lado AC, aquí tiene una rayita naranja, es igual al lado RP. Por lo tanto, si los tres lados de un triángulo es congruente a otro triángulo, podemos decir que ambos triángulos son congruentes. Por lo tanto, decimos que ABC es congruente al triángulo PQR. Veamos el tercer criterio. Ángulo, lado, ángulo, conocido también como el caso ALA. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un lado y dos ángulos adyacentes. Quiere decir ángulos que nacen de ese lado que estamos observando. Observemos. Si la medida del ángulo BAC, estamos hablando del ángulo alfa, es igual al ángulo QPR. Ángulo alfa a ángulo alfa. Luego, este lado AC es igual al lado PR. En este caso estamos comparando los lados. Tenemos entonces ángulo, lado. Finalmente, la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo PRQ. Aquí miren, ángulo tita. Entonces nos dice, si el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR, porque un lado y dos ángulos son congruentes. Aquí tenemos la congruencia del triángulo con criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a comprender un poco la situación que nos están planteando del terreno de Jonathan y sus tíos, ¿no? Entonces vamos a representar gráficamente qué significa cada triángulo. Vamos a colocar los datos. El terreno de Estela. ¿Qué nos dice el terreno de Estela? Nos dice lo siguiente. Dos lados de igual medida
a 11,10 metros. El ángulo que se forma entre los dos lados mide 48 grados. Dos lados de medida 11,10 metros. Bien, vamos a diseñar el triángulo. Vamos a trazar un segmento y a partir de él vamos a medir el ángulo. Vamos a asumir que este lado es de 11,10 metros. Ya está trazado el lado. Ahora nos dice que el ángulo que se forma entre los dos es 48 grados. Veamos. Transportador, muy bien. Miramos 10, 20, 30, 48. Aproximadamente por acá debe estar pasando el otro lado del triángulo. Ahí está. Y vemos que ese ángulo mide 48 grados. Ya está. Ahora nos quedaría unir. Entonces ya tenemos formado el triángulo de la tía de Jonathan, que es la señora Estela. Y vemos que este ángulo no nos están dando la medida, le podemos poner alfa y este otro ángulo le ponemos tita. Y también podemos colocar los vértices. Bueno, ahí le estamos colocando el lado que le faltaba, porque nos dice que dos lados tienen igual medida. Ahí están los dos lados de igual medida y el ángulo entre ellos es 48. Ya cumple esta característica. Le agregamos los vértices. Entonces le vamos a denominar triángulo LMN. Ya está. El terreno de Estela ya está representado. Ahora tendríamos que representar el terreno de César. Nos dice dos ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. Empecemos. Vamos a asumir que este segmento es el lado de 9 metros. Ya está. A partir de ahí podemos medir el ángulo. Nos dice dos ángulos de igual medida. Entonces tenemos que buscar que este ángulo mide 66 y este de acá también. Hacemos uso de nuestro transportador y tenemos 66 grados, que estaría aproximadamente por aquí. Ahí está. Trazamos el segmento y ahora hacemos lo mismo con el lado derecho, ¿no? Agarramos transportador, medimos y trazamos. Este ángulo de acá va a medir 66 grados, como nos muestra el transportador. Y aquí también medimos y nos resulta 66 grados. Por lo tanto, ya está cumpliendo las características. Dos ángulos de igual medida 66 y el lado entre ellos mide 9. Hasta ahí estamos bien. Habría que agregarle los vértices. Arriba no nos dan el ángulo. Entonces lo que nosotros vamos a poner es simplemente beta. Y ahora le agregamos los vértices. Ya está. Hasta ahí tenemos representado el terreno de César, con estas características que nos están indicando en esta parte inferior. ¿De quién nos falta representar? El de Jonathan. Muy bien. Dice, representa el terreno de Jonathan con sus respectivas medidas. ¿Y cuáles eran las medidas del terreno de Jonathan? Nos dice, tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros. Y el ángulo que forma mide 48. Ah, miren, es parecido al de acá. Dos lados de igual medida y el ángulo entre ellos es 48. ¿Y qué más nos dice? Dos ángulos miden 66 grados cada uno. El lado menor es de 9 metros. Entonces veamos. Tenemos el triángulo. Tenemos las medidas, ambos lados 11,10, el lado menor 9 y los ángulos. Medimos acá este ángulo, si se fijan, es 66 grados y este de acá también es 66 y el de arriba es 48 grados. Por lo tanto, ya estaríamos con el diseño del terreno de Jonathan. A este triángulo lo vamos a denominar A, B y C. Bien, esa es la primera parte. Entonces hasta aquí lo que hemos hecho es representar cada uno de los triángulos de acuerdo a las características que nos han indicado. Ahora, vamos a ver la característica de estos tres terrenos, pero ya lo vamos a hacer matemáticamente, ¿ya? Entonces tenemos el terreno de Jonathan, aquí está, nos decía
dos lados iguales, el ángulo entre ellos mide 48 y los otros dos ángulos es 66. Si ustedes observan, si estos dos lados son iguales, entonces estamos hablando de un triángulo isósceles, porque la medida, dice, de sus lados tienen igual medida, es decir, tienen dos lados congruentes. Quiere decir que el lado AB es congruente al lado BC. Entonces, este es un triángulo isósceles. Continuamos. ¿Cómo era el terreno de Estela? El terreno de Estela tiene estas características, ¿no? Cada lado 11,10, 11,10. El ángulo entre ellos era 48 grados. Y tenemos el triángulo MNL es también isósceles, porque tiene dos lados congruentes, este lado y este lado. Es decir, son de igual medida. El lado MN es igual al lado NL. Y esas medidas son 11,10 metros. Entonces también los ángulos alfa es igual al ángulo tita. Ya estamos. Ahora nos falta el terreno de César. El terreno de César, dos ángulos iguales, el lado menor del triángulo 9 metros. ¿Qué tipo de triángulo es si tenemos dos ángulos iguales? El triángulo PQR también es isósceles, porque la medida de dos ángulos son iguales. Es decir, tienen dos ángulos congruentes. Tenemos que la medida del ángulo RPQ es igual a la medida del ángulo QRP, que sería igual a 66 grados. Entonces, el lado PQ es igual al lado QR. Este lado PQ es igual a este lado QR. Bien, hasta ahí ya le hemos dado sus características de cada uno de los terrenos. Hemos visto que cada uno de ellos son isósceles. Ahora vamos a comparar las representaciones del terreno de Jonathan y de su tío César. Este es el terreno de Jonathan y este de acá es el terreno de su tío César. Vamos a ver qué congruencias hay en estos triángulos, ¿ya? Entonces fíjense, miren. Aquí tenemos ángulos, aquí también tenemos ángulos. Y por acá hay este lado, miren. Entonces podemos decir que ese ángulo BAC, que es 66, es congruente al ángulo QPR. Decimos entonces, la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo QPR, 66 grados. ¿Qué estamos comparando aquí? Estamos comparando el ángulo, ¿correcto? ¿Qué más podemos comparar? ¿Qué más tenemos? Este de acá, ¿no es cierto? Que es el lado menor. Entonces decimos, el lado AC, ¿no? Va a ser igual a ¿quién? Al lado PR, miren. Y anotamos, el lado AC es igual al lado PR. Y estos dos son igual a 9 metros. ¿Qué estamos comparando hasta aquí? Hasta aquí estamos comparando el lado. Ya está. ¿Qué más podemos comparar? Este ángulo, ¿cierto? Entonces decimos, el ángulo ACB es congruente al ángulo PRQ. Anotamos. El ángulo ACB es igual a la medida del ángulo PRQ. ¿Cuánto miden? 66 grados. ¿Qué estamos comparando ahí? El ángulo. Fíjense acá qué nos ha resultado. Muy bien, el criterio de congruencia ALA, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. El criterio ALA, ¿correcto? Y podemos concluir
que el triángulo ABC y el triángulo PQR son congruentes por el criterio ALA. Ahora, ¿con qué terreno nos falta comparar? Nos falta comparar el terreno de Jonathan con... Ahora vamos a comparar la representación del terreno de Jonathan y el de su tía Estela. Tenemos el terreno de Jonathan y este es el terreno de su tía Estela. ¿Qué podemos comparar en estos dos triángulos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Podemos comparar, acá, bueno, vemos ángulo, acá también vemos este ángulo. En esta parte inferior no podría comparar. Y otro detalle, miren, puedo comparar los lados. Veamos, ¿ya? A ver, entonces si tenemos esos dos triángulos, vamos a ver si se cumple algún criterio de congruencia. Nos dice que el lado ABC es igual al lado MN, ¿correcto? Anotamos. Tenemos el lado ABC es igual al lado MN y estos miden 11,10 metros. Ahora, ¿qué más podemos comparar? Ahí hemos comparado el lado, ¿no? Estamos comparando los lados. Ahora, miren, 48 grados sería el ángulo ABC y acá 48 grados sería la medida del ángulo MNL. A ver, anotemos. La medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo MNL. Ambos miden 48 grados. Aquí, ¿qué estoy comparando? Estoy comparando los ángulos. Seguimos. ¿Qué más podemos comparar? Podemos comparar este lado. El lado BC, que es igual a 11,10, y el lado NL, que es igual a 11,10 también, ¿correcto? Entonces anotemos y decimos BC es igual a NL y esto es igual a 11,10 metros. Aquí, ¿qué estamos comparando? Estamos comparando lado. Ya está, hemos comparado lado, ángulo, lado. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo MNL. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de lado, ángulo, lado, como acá lo indica, miren, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, asumimos que el triángulo ABC, este triángulo ABC que es el terreno de Jonathan, y el triángulo MNL, que es el de la tía Estela, son congruentes por el criterio LAL o lado, ángulo, lado. ¿Qué les parece, chicos y chicas? Lo que estamos haciendo es comparar, pero tenemos que fijarnos qué debo comparar, qué dato estoy comparando, si estoy comparando ángulo o si estoy comparando lado. Como respuesta a este problema, diríamos que los terrenos triangulares de César y Estela son congruentes con el de Jonathan, es decir, tienen la misma forma, que era una característica de la congruencia, porque son triángulos isósceles, y las mismas medidas en sus lados y ángulos. ¿Cuáles eran los criterios? Cuando comparamos el terreno de Jonathan con el terreno del tío César, hemos encontrado que es congruente por el criterio ALA. Luego, al comparar el terreno de Jonathan con el de la tía Estela, hemos encontrado que también son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Correcto? Entonces, eso es la congruencia, buscar igualdades y ver si se cumplen o no los criterios que se están indicando. Conclusiones. Tenemos tres criterios de congruencia. El caso LAL, el caso LL, L y el último caso es el caso ALA. Ejemplos. Lado, ángulo, lado. Miren, lado, ángulo, lado. 15 centímetros, 90 grados, 20 centímetros. Si quiero un triángulo congruente a él, tendríamos el siguiente. Miren, 15, 20, 10. Lado, ángulo, lado. Son congruentes por el criterio LAL. Ahora nos dice el criterio LL, las tres L's.
Tenemos este triángulo. Aquí debemos trabajar con sus lados. Tenemos las 3 dimensiones de los lados, que es 15, 12 y 10. Y uno congruente a él sería 15, 10 y 12. Fíjense, ve. Esta es la congruencia. Aquí decimos el caso LLL porque estamos comparando los 3 lados. Y finalmente el caso ala, debo comparar ángulo, lado, ángulo. Tenemos entonces ángulo, lado, ángulo. Uno congruente a él. Ahí está. Ángulo, lado, ángulo. Fíjense que al comparar podemos decir que este ángulo 55 grados es igual a este de 55 grados. Entonces, hasta aquí ha sido el tema de la congruencia de triángulos. Nos vemos en el próximo video, que es semejanza de triángulos. No te olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Muchas gracias.